Hoy tú y yo vamos a revisar el caso de una sola mujer que se sentó frente a las cámaras y cambió a España entera. Sin ser política, reina ni tener poder institucional, pero cuando empezó a hablar, millones se quedaron sin aliento. Las pruebas muestran que lo que reveló aquella noche fracturó al país en dos bandos tan furiosos que hasta la fecha, muchas familias siguen recordando exactamente dónde estaban y con quién pelearon al ver esa polémica transmisión. Su nombre es Rocío Carrasco. Al investigar su expediente, notas que no es solo una víctima que habló, es todo el lodo que el país prefería ignorar. Bienvenidos a mi archivo. Aquí cada semana desenterramos casos reales que marcaron profundamente a generaciones enteras. Si es tu primera vez en esta investigación, quédate hasta el final. Te aseguro que los datos de esta historia te dejarán pensando por días. Antes de seguir escarbando, deja en los comentarios una sola palabra que describa lo que piensas al escuchar el nombre de Rocío Carrasco. Solo una. Quiero leer cómo ven este escándalo mediático. Pero para entender este nivel de división social, primero tenemos que retroceder varias décadas. Debemos volver a los años donde la farándula española giraba en torno a una voz inigualable. Primero hay que examinar a su madre, Rocío Jurado, porque sin entender el peso de esta figura es imposible dimensionar el infierno psicológico que viviría su hija. Rocío Jurado nació en Chipiona, un pueblito de Cádiz, el 18 de septiembre de 1944. Desde niña demostró un rango vocal que simplemente paralizaba a cualquiera que la escuchara. Nuestras fuentes confirman que no solo afinaba bien, su canto alteraba el ambiente. Quienes la estudiaron de cerca relatan esa rara sensación, un escalofrío inexplicable, una reacción física casi inmediata ante un talento que rompía cualquier métrica normal. Creció en tiempos de posguerra, bajo un sistema machista donde el éxito de las mujeres rara vez dependía de su verdadero talento o de sus habilidades reales. Pero la Jurado rompió el esquema. Su voz fue su boleto de salida hacia teatros locales, foros nacionales y finalmente los escenarios mundiales más exclusivos. Llegó a pisar escenarios impensables para una española. Se codeaba con presidentes, estrellas de la música y figuras de élite que movían hilos desde las sombras. Todo con una soltura intimidante. Pero su vida escondía lados oscuros. Al rascar la superficie de su fama, descubrimos heridas profundas que la prensa jamás reportó. Su historial amoroso fue un desastre, y sus decisiones resultaban incomprensibles para los analistas externos. Justo en ese caos personal tuvo una niña, a quien bautizó con su propio nombre, Rocío Carrasco. Esa pequeña aterrizó justo en el ojo de un huracán mediático que no pidió y que le tomaría años de terapia lograr procesar. Ser la heredera de la Jurado no era un privilegio fácil. Si analizas su entorno, era una condena bella pero asfixiante. Desde que pisó este mundo, Rocío no fue vista como niña, sino como propiedad pública inmensamente valiosa. Esa etiqueta de hija prodigio mutó hasta volverse una celda psicológica, una prisión invisible que los medios alimentaban todos los malditos días. Nació el 27 de julio del 77. Su padre era Pedro Carrasco, un boxeador legendario que las revistas de chismes seguían de cerca. Pedro fue campeón mundial de peso ligero en el 71. Un tipo duro forjado con sangre y disciplina extrema arriba del cuadrilátero. Para los tabloides españoles, su matrimonio con la cantante se volvió un trofeo nacional intocable. Ambos ganadores, gigantes del entretenimiento, formando un linaje de oro. Pero al investigar, ves que todo era pura fachada. Ese matrimonio terminó quebrando. Sin embargo, lograron ocultarlo bajo un silencio mediático que hoy sería imposible. Era otra época, sin cámaras filtrando cada pleito. El divorcio fue desgarrador, pero mantuvieron el drama legal lejos de los reporteros. El daño colateral que sí quedó documentado fue la infancia de Rocío. Al estudiar su perfil, notas que criarse entre dos titanes le dejó fracturas emocionales que estallarían de la peor forma posible. En un extremo estaba el torbellino musical, las giras y la sombra absorbente que su madre proyectaba sobre todo su círculo íntimo. Del otro, un padre estricto, moldeado por el machismo tradicional y unos estándares de éxito bastante rígidos para esa década. Atrapada en medio de esa guerra fría, la niña creció con una crisis de identidad, buscando desesperadamente de qué lado encajar realmente. Más adelante, Rocío Jurado consiguió otra pareja de una forma que descolocó a toda la prensa sensacionalista. Se enganchó de un cantante casi 20 años menor, alguien popular entonces, pero que no le llegaba a los talones a la estrella que lo amaba profundamente. Hablamos de José Ortega Cano. Nuestros expedientes muestran que formaron la relación más tóxica, intensa y contradictoria de toda su etapa adulta.
Para la joven heredera, sumar a este sujeto al núcleo familiar fue como arrojar gasolina a una dinámica psicológica que ya ardía. Los terapeutas saben que ensamblar familias jamás es fácil, y la tensión se multiplica por 1000 bajo el acoso constante de la farándula. Y aquí es donde tú y yo debemos poner atención. El terror que se cocinó ahí adentro superó por mucho cualquier guión morboso, muy lejos de esas exclusivas fingiendo perfección en portadas de revistas. Mientras tanto, Rocío maduraba. Se hacía adulta, y en ese escape de casa tomó una decisión impulsiva que terminaría por arruinarle la vida casi por completo. Se enamoró profundamente de un sujeto cuyo nombre la sociedad terminaría pronunciando con una mezcla de morbo y repudio totalmente sin precedentes en este país. Se enamoró de Antonio David Flores. Revisando los expedientes, queda clarísimo que él no era absolutamente nadie antes de conocerla. Anoten ese dato crucial. Cuando investigas este caso, ves que él no tenía fama ni un apellido poderoso. Era un tipo de Málaga, atractivo para la época, con un magnetismo indudable y una ambición que, los analistas confirman hoy, superaba cualquier otra cualidad que tuviera. Nuestros registros marcan su encuentro a mediados de los años 90, justo en ese circo mediático y de fiesta que siempre asediaba a la hija de Rocío Jurado. Los testigos que hemos revisado describen esa conexión inicial como algo intenso, casi eléctrico. Rocío apenas rebasaba los 17 años, él era mayor. Y lo que los medios vendieron como un romance juvenil mutó rapidísimo en algo mucho más denso y mucho más oscuro de lo que cualquier perfilador podría haber anticipado en aquel momento. En 1996 firmaron el acta. Rocío Carrasco tenía 18, legalmente adulta pero por nada. Al estudiar su perfil, ves a una joven aplastada por un apellido colosal y el escrutinio de una dinastía pública, arrastrando traumas de una infancia partida entre dos mundos que jamás encajaron. Y con todo eso, se casó. Se unió a un sujeto que, según nuestras fuentes, el círculo íntimo de los Jurado ya miraba con muchísima sospecha, pero al que extrañamente nadie se atrevió a parar en seco. Ese enlace fue puro frenesí mediático. Revisando la hemeroteca, todo el país hablaba del tema. La heredera se casaba, el morbo vendía. Los archivos muestran a dos jóvenes, él presumiendo seguridad, ella de blanco con un gesto que, si tú y yo lo analizamos hoy con lupa clínica, esconde todas las banderas rojas que la televisión intentó descifrar después, buscando el origen del terror. Documentamos dos nacimientos. Primero Rocío Flores, luego vino David. Un par de niños que aterrizaron en un núcleo que, para las cámaras, era puro privilegio, pero que a puerta cerrada, de acuerdo con los testimonios que revisamos décadas después, era una trampa donde el terror psicológico se inyectó tan sistemáticamente que terminó envenenando el aire que respiraban a diario. Sin embargo, al cruzar datos, vemos que ese infierno doméstico quedó tapado por una tragedia mediática insuperable. Rocío Jurado cayó enferma. Los registros muestran que el anuncio golpeó al país entero, desatando un shock cultural y mediático que fracturó por completo la tranquilidad de toda una nación. Los reportes médicos fueron lapidarios. Cáncer de páncreas. Una sentencia clínica con estadísticas de supervivencia casi nulas. De pronto, la mujer inquebrantable, ese monstruo escénico que abarrotaba estadios enteros, esa leyenda que le cantó al poder absoluto, empezó a registrar un declive médico que cambiaría la historia para siempre. Si analizas los medios de esa etapa, notas que la enfermedad catapultó a Rocío Jurado a un estatus prácticamente divino. Hemos revisado los clips. El país documentó su desgaste físico, su caída de cabello, sus crisis vocales, y esos destellos engañosos de mejoría clínica, aferrándose al escenario y demostrando un instinto de supervivencia brutal que dejó callados a todos los expertos en salud. Al investigar a fondo, descubres que la dinámica con su hija ocultaba un secreto perturbador, un patrón tenso que la prensa jamás logró descifrar en su momento, pero que latía como una bomba de tiempo bajo los reflectores. Rocío Jurado murió el 1 de junio de 2006. 61 años. Nuestros registros lo comprueban. El país colapsó por completo. Nuestra investigación mediática muestra televisoras tumbando su parrilla entera. La prensa tiró ediciones de emergencia y las frecuencias de radio entraron en un bucle obsesivo. Al sondear a la población, el dolor en las calles era perturbador. Lloraban como si enterraran a su propia sangre. Los sociólogos sabemos que ese nivel de histeria y luto colectivo estadísticamente es rarísimo. Revisamos décadas de ídolos caídos que marcaron la historia y la memoria cultural ibérica. Sin embargo, el análisis demuestra que el fenómeno en torno a la muerte de esta mujer rompió todos los moldes. Un apagón psicológico brutal. La gente sintió que le arrancaban algo vital que no sabían que ocupaban hasta perderlo.
Ella encarnaba la banda sonora de toda una era. Si la estudias, era el prototipo perfecto de la identidad ibérica tradicional, esa fusión casi tóxica de orgullo, dolor y fatalismo que el género de la copla lleva codificado en su mismo ADN. Pero acompáñame a revisar las piezas, porque para Rocío Carrasco, perder a su madre fue un golpe radicalmente distinto al teatro público. Si transcribimos sus declaraciones recientes, confirmamos que procesó esa orfandad hundida en el rincón más helado y solitario posible. Los perfiles clínicos la describen no como aislamiento físico, sino esa soledad corrosiva de estar rodeada de sanguijuelas y saber que absolutamente nadie comprende el nivel del trauma procesado. Nuestro rastreo muestra un vínculo maternal sumamente enredado, tóxico por momentos, lleno de vacíos y presencias que jamás llenaron el perfil emocional que ambas requerían clínicamente. El reloj se agotó. Forensemente, una muerte no solo arroja cadáveres, detona papeleo y sentencias. Y tras investigar, vimos que Rocío Jurado blindó su última voluntad en un testamento legal. Había mapeado milimétricamente qué demonios pasaría con su imperio. Y si revisas los balances financieros, el patrimonio abandonado era una locura absoluta, rebasando los simples números bancarios porque su impacto era cultural. Inventaríamos joyas históricas, másters discográficos y un archivo fotográfico invaluable, el catálogo entero de un legado forjado tras décadas de explotar su talento en la industria pesada del entretenimiento. Al destapar la caja fuerte, esa sucesión detonó una guerra civil patrimonial. Los registros judiciales lo marcan como el pleito más asqueroso en la historia del periodismo rosa. Rocío Carrasco y José Ortega Cano chocaron legalmente con una hazaña que nos permitió rastrear grietas y resentimientos ocultos que se cocinaron desde años atrás. Los expedientes demuestran que las pugnas financieras se fundieron con la manipulación del recuerdo, analizando meticulosamente qué sanguijuela tenía el monopolio para exprimir la marca y coronarse albacea oficial del imperio. En nuestro análisis de este frente de guerra, ubicamos a Rocío operando simultáneamente como huérfana, benefactora principal y celebridad autónoma, pero tú y yo sabemos rascar a fondo. Mientras el circo judicial ardía, documentamos un patrón muchísimo más siniestro pudriéndose en la privacidad de su casa. Rastreamos su expediente con Antonio David Flores, un sistema abusivo sostenido por años que ella bloqueó y ocultó de los micrófonos. Hasta que nuestra cronología marca el quiebre inminente. Revisamos los archivos, acuerdos de custodia, demandas legales, firmas y muchas declaraciones frente a los micrófonos. Y ahí descubrimos el punto de quiebre. Antonio David Flores tomó una decisión que hundiría la vida de Rocío Carrasco por 15 malditos años. Decidió hablar. Investigando, notamos cómo usó la plataforma perfecta que la España de esa época le daba a cualquiera con ganas de armar un circo mediático: la televisión. Analizar la pantalla chica española entre los 2000 y 2010 da escalofríos. Era un nido donde la privacidad se vendía por euros, donde los secretos tenían precio fijo. La línea entre periodismo y morbo se había borrado con tanto cinismo que nadie recordaba cómo era antes de esta pesadilla. En ese pantano televisivo, nuestros datos muestran que él encontró algo que jamás tuvo al lado de Rocío Carrasco. Se inventó una identidad. Un nombre que la audiencia reconocía, no por sus méritos, sino por abrir la boca. Durante años, este sujeto se atrincheró en los programas de chismes, en la prensa rosa. Esos foros amarillistas donde analizaban la vida amorosa de los artistas con la misma gravedad y urgencia con la que los noticieros serios reportan conflictos armados o crisis financieras. Y al revisar las cintas, vimos cómo en cada entrevista destruía, ladrillo a ladrillo, a su exesposa. No siempre lanzaba ataques directos. Los psicólogos forenses señalan sus pausas calculadas. Esa mirada retorcida de quien esconde un secreto oscuro, insinuando siempre que podría soltar algo peor si quisiera, pero que por sus hijos se callaba. Como investigadores sabemos bien que ese falso silencio es el arma mediática más letal para despedazar a alguien en público. No deja rastros evidentes. Es casi imposible defenderse de eso, porque no hay ninguna acusación real que desmentir, pero inyecta veneno y duda en la audiencia. Deja una pregunta en el aire que cada persona en casa responde usando sus propios prejuicios. Como pudimos comprobar al leer los foros, mientras investigábamos, notamos el silencio absoluto de Rocío Carrasco. Un silencio malinterpretado cruelmente. En una cultura donde gritar es tener la razón, callarse te etiqueta de inmediato como culpable o débil, su rechazo a meterse en ese circo televisivo que su expareja ya dominaba a la perfección, fue usado para machacarla con una brutalidad que cuesta documentar sin sentir asco. Si no habla, asumen que es culpable. Si rechaza las cámaras, es porque esconde mugre.
Si no hace un escándalo en la calle, concluyen que no merece nada de empatía. Ustedes y yo sabemos que esa lógica suena enferma, pero al analizar los archivos, vemos que encajaba perfecto en la maquinaria mediática, y Rocío Carrasco estaba asfixiada dentro de ese engranaje tóxico sin haber pedido jugar, sin conocer las trampas, arrinconada por un agresor mediático que aprendió a manipular a la prensa con una frialdad y astucia que verdaderamente asusta a cualquier criminólogo. Revisando la cronología, los años pasaron. Los niños, Rocío y David, llegaron a la adolescencia, luego se volvieron jóvenes adultos con peso mediático, que ya daban la cara en los noticieros, que acaparaban revistas. Eran diseccionados en esos mismos foros amarillistas donde el padre llevaba décadas inyectando su versión. Investigar cómo destruyeron el vínculo de Rocío Carrasco con sus hijos, especialmente con la chica, Rocío Flores, nos deja ver un quiebre desgarrador. Fue el capítulo más oscuro y polemizado de nuestro expediente. Todo esto era una bola de nieve macabra. Cada año sumaba un nivel nuevo de tortura psicológica, volviéndose una carga insoportable. Hasta que, al revisar los reportes, topamos con el colapso inminente. Los expertos confirman que llega un punto donde el silencio te asfixia. Guardarte la verdad empieza a costarte la vida misma y destruye tu salud mental. La evidencia prueba que Rocío tocó ese fondo. No fue un capricho espontáneo, ni amaneció un martes cualquiera diciendo que ya estaba harta del abuso. Fue una agonía lenta y brutal. Miles de días tragando veneno en silencio, documentando cada golpe y tomando decisiones en la penumbra. Noches enteras donde cargar con todo el testimonio reprimido destrozaba sus nervios de forma literal. Si acompáñanos a ver las fechas, notarán que antes de que estallara la bomba en España, hubo banderas rojas. Señales sutiles que la prensa ignoró por completo. Nuestro rastreo muestra a Rocío borrándose del mapa mediático durante años. Cero exclusivas, desaparecida de cualquier evento público o alfombra roja. Ignoraba por completo a los paparazzis que la acosaban sin piedad cada vez que pisaba la banqueta. Los expedientes sugieren una estrategia clara: volverse invisible, transformarse en un simple fantasma de la celebridad que alguna vez fue. Dejó que los programas carroñeros siguieran lucrando con su nombre, vaciándolo de significado al negarse a alimentarlos con más controversia. Al entrevistar a su círculo cercano, describen a una mujer devorada por dentro, alguien en piloto automático. Respiraba, pagaba cuentas y cumplía su rutina. Pero su mirada estaba completamente apagada y sin vida. Arrastraba un trauma brutal. Notamos en los archivos que esa tensión se filtraba en cada movimiento y conversación, y cada que su escudo emocional cedía 1 milímetro. Quedaba expuesto todo el terror psicológico que le habían sembrado. Revisando sus historiales médicos de esa época, confirmamos el colapso. Rocío Carrasco terminó en urgencias, ahogada por una crisis psiquiátrica severa. Este informe clínico, que debió quedarse resguardado bajo un estricto secreto médico profesional, fue vendido miserablemente a los reporteros. Se volvió más carne fresca para la narrativa perversa que seguían armando en su contra. Y adivinen, al monitorear la respuesta televisiva, nadie la vio como una víctima buscando ayuda urgente tras sufrir violencia psicológica constante. La trataron de inestable, validando directamente las horribles dudas que su abusador se encargó de sembrar por años. Hagamos una pausa y analicemos esto juntos, porque necesitamos ver el verdadero tamaño de la manipulación que estamos documentando. Todo lo que Rocío sufrió encaja perfectamente con un patrón patológico. Al consultar terapeutas expertos en violencia doméstica, el diagnóstico posterior fue claro como el agua, un consenso absoluto tras analizar la evidencia. Pero volvamos a ese entonces. Sin tener el contexto forense, y en una época donde conceptos como violencia vicaria aún no dominaban el debate público actual, nuestro estudio muestra que la gente solo veía a una mujer cobarde, alguien escondida, cediéndole la pantalla a su exesposo para escupir veneno, mientras ella se tragaba un silencio que las encuestas de la época juzgaban sin ninguna piedad. Si investigamos los archivos, vemos que Antonio David Flores seguía apareciendo, seguía hablando. Usó la televisión no solo como su sueldo, sino como su armadura. Al analizar sus entrevistas, notas cómo construía y protegía la única versión que le convenía. Fue un trabajo meticuloso, casi artesanal, soltando veneno en pequeñas dosis durante años. Descubrí que ni siquiera necesitaba soltar mentiras directas y comprobables. Bastaba con manipular, con insinuar y moldear a la audiencia, garantizando que cualquier declaración futura de Rocío Carrasco naciera muerta, envuelta en pura duda. Pero de pronto algo empezó a cambiar. De manera lenta, casi imperceptible, el entorno donde operaba este circo mediático también mutaba. Si estudias la época, España en 2021 ya no era la misma de los años 90 o los 2000.
El país había evolucionado bastante. Evolucionó a nivel político, social y cultural. Y cambió drásticamente, según nuestros registros, en la forma exacta de hablar sobre las mujeres, de la violencia de género, de las relaciones y de ese poder oscuro que algunos ejercen dentro de los espacios más íntimos a puerta cerrada. El término de violencia psicológica por fin dominaba los debates públicos y mediáticos. Los datos confirmaban que el maltrato no exige golpes ni marcas físicas para ser real y devastador, para destruir a una víctima por dentro. Esta realidad se filtró en la sociedad española de manera lenta pero firme. Las activistas lograron poner justo en el centro del radar temas que antes los medios escondían bajo la alfombra o trataban con una lástima barata que causaba mucho más daño. Bajo este nuevo clima, nos golpeó la noticia. Rocío Carrasco hablaría. Pero no en una triste entrevista ni en un programa de chismes barato, sino en una serie documental producida para una de las cadenas más gigantes del país. Lo titularon Rocío, Contar la verdad para seguir viva. Ese título era una declaración de guerra. Al leer esas palabras juntas, se detonó una bomba de tensión que el país llevaba décadas acumulando a ciegas. Mis registros muestran que, tras el anuncio, la reacción fue instantánea y dividida. Un bando esperaba el estreno con pura curiosidad y esperanza. Otros saltaron con escepticismo, a la defensiva, lavados del cerebro tras años de esa narrativa en contra. Y existían quienes, sin entender exactamente los motivos, intuían que algo histórico estaba a punto de reventar, que esto rompería el molde de los programas basura que prometen exclusivas y no dicen nada. Tú y yo sabemos la fecha exacta. 21 de marzo de 2021. Esa noche de domingo, millones de espectadores prendieron su pantalla, y lo que documentamos fue algo que destrozó por completo todo lo que conocían de la televisión. Cuando Rocío Carrasco apareció en cámara, notamos de inmediato la diferencia. Cero sets escandalosos. Nada de luces deslumbrantes ni musiquita de circo. Estaba en un rincón sombrío, casi sepulcral. Y ahí empezó todo. Soltó sus palabras con una frialdad y calma aterradoras. Si analizas sus pausas, gritaban tanto como sus palabras. Expuso secretos que este país jamás había escuchado en voz alta, documentando cada abuso con precisión quirúrgica. Detalló el pánico, el aislamiento total. Nos mostró paso a paso cómo se aniquila a un ser humano. No con golpes, sino con 1000 ataques psicológicos sutiles que borran tu identidad por completo. Desmenuzó su pesadilla con Antonio David Flores, entregando tantos datos duros que el país entero quedó petrificado. Esto estaba a años luz del teleteatro barato que todos consumían. Era una autopsia en vivo. Era una víctima soltando la verdad, como alguien que logra jalar aire tras años de estar ahogándose. Al revisar el segundo episodio encontramos algo aún más brutal. Rocío pisó terrenos oscuros que nadie creía que tocaría jamás. Con pruebas y crudeza absoluta, desenterró un altercado muy específico, una madrugada exacta que fracturó su vida para siempre. Nos dio los hechos sobre aquel altercado con su hija Rocío Flores, el cual desató una denuncia penal, un juicio y hasta una condena oficial, que de ninguna manera cerró realmente la carpeta de investigación de esta pesadilla. Los medios llevaban años lucrando con los rumores generales de este expediente, pero lo que los archivos ocultaban era la versión real de Rocío Carrasco. Ninguna cámara había documentado jamás cómo sobrevivió a esa noche desde sus propios ojos. Acompáñame a analizar esto. Ella reveló exactamente los hechos de esa noche y cómo encajaban en un patrón de abuso larguísimo. La reacción pública fue una explosión imposible de medir, porque si analizamos el impacto, Rocío ya no solo estaba abriendo su propio expediente, estaba exponiendo directamente a su hija. Y documentar las agresiones de tu propia hija ante millones de testigos cruzaba una línea que el público ignorante no sabía si procesar, empatizar o simplemente castigar, ignorando totalmente los hechos y pruebas descritas. Quienes estudiamos esto sabemos que aquí existe una visión casi religiosa de la maternidad. Existe un molde rígido sobre cómo debe comportarse una madre, qué discursos tiene permitidos decir y los supuestos pecados que jamás debería cometer en público. Y ver la evidencia en video de una madre exponiendo una paliza de su propia hija destrozaba por completo ese tabú tradicional. A la audiencia le valió madre que existieran partes médicos, denuncias firmes o sentencias. Para el sector más conservador, lo único relevante era juzgar a una madre por confesar en cadena nacional algo que, según ellos, las mujeres deben tragarse en silencio. Pero al revisar los datos, otro sector gigante veía exactamente lo opuesto en sus pantallas. Para ellos, era un acto de pura valentía kamikaze. Era una víctima escupiendo hechos en lugar de esconderse. Una mujer que los medios tacharon por años como una loca ausente y pésima madre, como pura basura indigna,
tomando los micrófonos por fin, sacando pruebas y demostrando que este expediente era muchísimo más oscuro y complejo. Las redes colapsaron por completo. El análisis del caso invadió cada sobremesa, cada oficina y cada chat familiar. Y no debatían únicamente las pruebas expuestas, sino que cuestionaban cínicamente si tenía permiso de hablar, si sus pruebas eran reales y si la televisión era la corte adecuada para destapar todo. Tú y yo vamos a analizar qué nos dice este caso sobre el formato y el momento exacto. Antonio David Flores, quien llevaba años acaparando los reflectores y dominando la narrativa mediática de esta historia, de pronto se vio arrinconado en una posición desconocida. Por primera vez, estaba totalmente a la defensiva, respondiendo a los ataques en lugar de marcarlos. Y esa inversión de poder resultó, para mis fuentes, tan impactante como las pruebas crudas que Rocío Carrasco estaba sacando a la luz. Revisar la audiencia de este documental exige lupa. Nos revela mucho más que el simple rating de cuántas personas sintonizaron un programa de televisión. El primer episodio rompió récords. Revisé los números. Cifras que la televisión española no veía en años bajo ese formato. Pero olvidemos los números un segundo. Lo que documentamos fue una catarsis colectiva, un fenómeno rara vez visto tan puro. La audiencia no solo miraba pasivamente. Analizaban detalles, pausaban, mandaban mensajes y debatían el caso en tiempo real con personas a miles de kilómetros. Recomendaban la investigación a familiares distantes. La usaban como detonante para charlas que muchas veces terminaban destapando temas totalmente diferentes sobre traumas propios. Silencios que de pronto cobraron nombre e identidad, solo porque alguien se atrevió a denunciarlo fuerte frente a las cámaras de televisión. Aquí radica el impacto de la evidencia real. No busca solo entretener o reportar, sino darle voz y forma a un daño que existía, pero que asfixiaba en silencio a miles. Y exactamente eso logró el crudo testimonio de Rocío Carrasco para gran parte de los espectadores. No les descubrió nada nuevo. Les entregó las palabras para un infierno ya vivido o presenciado en gente cercana. Algo que jamás habían logrado diagnosticar con esa precisión clínica. Contacté a terapeutas de violência doméstica que analisaram el material públicamente. Todos confirmaron que lo denunciado por Rocío Carrasco encajaba a la perfección con los patrones que investigamos en casos de abuso psicológico. La manera de detallar el aislamiento, la destrucción de la autoestima y esa ceguera mental mientras ocurre el ataque mismo. Todo cuadraba con lo que nuestros expedientes y estudios llevan décadas documentando puntualmente, pero la investigación también topó con pared. Hubo un rechazo muy genuino de personas que, como buenos escépticos, dudaban de ciertas lagunas en el relato o del formato mediático, pero otros ataques venían de trincheras más turbias. Individuos cuya identidad dependía totalmente de la narrativa contraria, gente con un interés macabro en mantener intacta la versión de Antonio David Flores. Las redes sociales se volvieron una guerra. Los defensores de Flores orquestaron tácticas masivas para destrozar la credibilidad de Rocío. Rastrean noticias falsas. Atacaron su salud mental sin piedad, intentando rebajar su evidencia a una simple paranoia patológica, los delirios de una mujer rota, negándose a ver los hechos. El crudo testimonio de una adulta que finalmente rompió el silencio. En medio del fuego cruzado, Rocío no soltó la narrativa. Semana a semana testificó con una frialdad dolorosa que había decidido mantener a toda costa. Revisando el expediente completo, hay un capítulo que catalogó como el golpe más brutal, y no por la gravedad de las pruebas expuestas, sino por el instante en que Rocío se quiebra. No es un drama fabricado. Como investigador, sabes detectar esas lágrimas baratas de la televisión amarillista, esas que fluyen con una facilidad que apesta a manipulación. Es una agonía sofocada. Su pelea en tiempo real por tragarse el llanto frente a las cámaras te hiela la sangre al estudiar la cinta. Ahí rinde cuentas sobre sus hijos, sobre el vínculo amputado, sobre verse acorralada a elegir salidas extremas que ninguna víctima debería tener sobre la mesa. Testifica lo que es amar profundamente y mantener distancia, porque acercarse traería un peaje psicológico que ya no puede costear. Analizando el perfil, es el daño más sádico y sofisticado posible. Usar a los hijos como balas en una guerra que ni deberían conocer, ejecutándolo con tanta frialdad que la opinión pública jura que la ausencia es simplemente falta de amor. Al investigar a los hijos, Rocío y David, hay que cruzar más variables. Ellos crecieron rodeados por las trincheras del conflicto, mamaron de primera mano el expediente que su padre fabricó y fueron programados, en gran medida, por esa versión. No son simples accesorios del caso, sino individuos con cicatrices propias y lealtades alteradas. Requieren un análisis lejos del circo de buenos y malos que imponen los medios masivos.
Rocío Flores, la mayor, también pisó los sets, concediendo entrevistas. Defendió a su padre con tal furia que, según los psicólogos forenses consultados, no probaba culpabilidad ni inocencia de nadie, sino la reacción lógica de una joven con la identidad secuestrada por la narrativa manipulada que absorbió desde niña. Tú y yo sabemos que desprogramar una mente lleva años de terapia. Nunca iba a pasar mágicamente por una revelación en televisión nacional. La serie de investigación avanzó. Cada expediente arrojaba nuevas evidencias. Se auditó el bache más oscuro de Rocío Carrasco, esas madrugadas donde la carga psicológica casi la lleva a un rincón sin retorno. Su confesión desarmó incluso a nuestros colegas más escépticos, porque, seamos francos tú y yo, es imposible cuestionar la evidencia cuando la víctima te escupe su infierno con esa brutal transparencia. Al investigar esto juntos, vemos que no hay trucos, solo la cruda verdad de quien lo sufrió. Y España seguía analizando el caso, semana a semana, con esa mezcla de morbo y repulsión que sientes al revisar pruebas que te obligan a cuestionar todo lo que creías saber. Al revisar la cronología, las consecuencias laborales para Antonio David Flores llegaron con una rapidez que sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. Los registros muestran que la televisora donde operaba como colaborador habitual decidió despedirlo de inmediato. Rastreando los datos, el despido ocurrió días después del estreno, detonando una reacción mediática que volvió a fracturar a la opinión pública en dos bandos exactos. Según los análisis, para quienes validaban el testimonio de Rocío Carrasco, el despido era la medida mínima que la empresa debía tomar, un acto básico de coherencia para una televisora que, como documentamos, llevaba años sirviendo de altavoz ciego a una narrativa que por fin estaba bajo escrutinio. Para sus defensores, los datos mostraban que esto se percibía como una injusticia rotunda, un linchamiento en el tribunal mediático sin pruebas concluyentes. Una cancelación que tachaban de inaceptable para cualquier Estado de Derecho. Como investigadores analizamos a fondo este debate sobre la delgada línea entre la responsabilidad moral y la jurídica, entre lo que la sociedad debe exigir, incluso cuando los expedientes judiciales no logran certificar todos los hechos. Es justo uno de los dilemas más densos y necesarios que el expediente de Rocío Carrasco obligó a debatir en España, y fue una discusión que no logramos resolver rápido, sencillamente porque carecía de respuestas fáciles. Revisábamos cómo el documental sumaba episodios, aportando más evidencia al caso. Se documentaron incidentes concretos, cruce de fechas, ubicaciones exactas. Auditamos conversaciones que ella recordaba con un nivel forense tan preciso, que resultaba imposible refutarlas sin simplemente tachar su testimonio de falso. Mapeamos minuciosamente la red de cómplices que rodeó a Antonio David Flores durante años, analizando a fondo cómo operaban para blindar su coartada y destruir sistemáticamente la versión contraria. También investigamos a los medios de comunicación y documentamos su clara responsabilidad en la tragedia, de cómo por años le regalaron plataforma y credibilidad a su versión sin auditarla. Constatamos cómo la televisión de farándula, con sus reglas tóxicas y su hambre de rating, operó como un arma de destrucción sin que nadie, o casi nadie en nuestras investigaciones, lograra identificar el abuso en tiempo real. En nuestra revisión, notamos a varios periodistas y presentadores haciendo un crudo mea culpa sobre su complicidad dentro de esa maquinaria. Los registros muestran que algunos pidieron perdón, otros se atrincheraron negándose a ser auditados, y hubo quienes desviaron la atención aceptando las críticas al sistema, pero argumentando en sus defensas que eso no debía borrar la responsabilidad de Rocío Carrasco por las decisiones que tomó a lo largo de su vida, trazando una equivalencia que nuestros análisis descartaron de inmediato por ser estructuralmente engañosa. Todo el país estaba diseccionando un trauma social para el que ni siquiera teníamos un vocabulario clínico. Al evaluar las métricas, una de las dimensiones más reveladoras que arrojó este caso de Rocío Carrasco fue su impacto brutal en los reportes sobre violencia de género en el país. Y no porque el expediente se hubiera fabricado como un panfleto político o activista, sino porque su testimonio fue tan milimétrico y validado por tantas víctimas, que en la práctica operó justo como eso, un detonante clínico para un debate silenciado que pedía a gritos un caso de estudio masivo y comprobable. Revisamos el marco legal. España tiene una ley contra la violencia de género que fue pionera global en 2004. Auditamos instituciones, presupuestos y mecanismos jurídicos diseñados milimétricamente para desarticular este problema. Pero al cruzar datos, la cifra de mujeres asesinadas cada año por sus parejas o exparejas sigue siendo una herida estadística imposible de cerrar. Los expedientes nos gritan que el marco legal y los recursos no bastan.
Descubrimos una falla sistémica y profunda en cómo se procesan las dinámicas de poder entre hombres y mujeres, algo que ninguna reforma política superficial puede corregir. Aquí es donde tú y yo debemos observar los hechos. Su caso comprobó que la tortura psicológica sin moretones es letal, que una mujer puede tener dinero, gozar de un apellido pesado, blindarse con los mejores despachos de abogados y recursos que la mayoría no sueña tener, y aún así, seguir secuestrada durante años en una red de abuso porque documentamos que las tácticas del agresor son microscópicas, invisibles al ojo público, diseñadas como relojería para sembrar la duda de si la víctima está exagerando. Esa es la matriz, la verdadera arquitectura del terror psicológico. Al investigar su testimonio, notamos una precisión tal que millones de mujeres en España validaron los mismos patrones en sus vidas. Por fin, alguien le ponía nombre y apellido a la violencia silenciosa que ellas tampoco lograban clasificar. Los reportes son claros. Las líneas de emergencia registraron un pico brutal de llamadas coincidiendo exactamente con la emisión del caso. Esa simple métrica, que para un novato parecería un dato menor, es para nosotros el hallazgo central del expediente. Comprueba que la declaración de Rocío Carrasco no fue solo una catarsis personal, fue detonar un protocolo de emergencia para que miles de víctimas lograran infiltrarse, pedir el rescate que urgía, y que antes no sabían cómo rastrear. Analicemos esto juntos. Ese impacto no es menor. Es el logro más contundente que descubrimos en toda esta historia. Perfilar a Antonio David Flores tras la emisión es una pieza clave en nuestra investigación. Sin importar cuánto le incomoden los datos a sus defensores, su expediente acorraló a la sociedad española con dilemas éticos sumamente complejos, carentes de respuestas exactas. Documentamos minuciosamente cómo se convirtió en el blanco de una auditoría pública asfixiante en tiempo récord, perdió todos sus contratos. Rastreando el caso, sufrió una condena social tan fulminante que por momentos alcanzó dimensiones brutales, rebasando por completo cualquier castigo que un tribunal pudiera justificar formalmente. Las amenazas, el acoso digital a él y su familia. Vimos las reacciones extremas de quienes usaron este documental como excusa perfecta para escupir su odio más visceral. Nada de eso tiene justificación, ni siquiera disfrazado de genuina solidaridad hacia Rocío Carrasco. Porque si tú y yo hemos aprendido algo investigando este caso, es que aunque alguien cause daño profundo, la respuesta nunca puede ser un linchamiento público. No podemos permitir la destrucción sin juicio previo. Esa justicia de redes sociales es igual de ciega, brutal y vacía que cualquier otra condena sin pruebas. Antonio David Flores contraatacó con declaraciones públicas. Negó rotundamente cada hecho, paso a paso, rechazando por completo la versión de Rocío Carrasco. Acusó manipulación y mentiras. Según su defensa, todo era un teatro montado exclusivamente por venganza y, claro, por dinero. Su contraataque encontró eco en un sector del público. Gente que se aferró a la narrativa que consumieron durante décadas. No soltarían su verdad solo porque la historia contraria ahora dominara la televisión. Sus hijos Rocío y David también saltaron al ruedo. Rocío Flores, en específico, se volvió el escudo mediático más visible para defender a su padre, plantándose frente a las cámaras para rechazar tajantemente cada una de las acusaciones de su madre. Estas entrevistas desataron el caos. Muchos espectadores conectaron con ella desde la empatía pura, viéndola como una hija protegiendo a su padre. Su mundo entero se basaba en esa versión. Si se caía esa mentira, ella se desplomaba con ella. Pero otra facción fue implacable. Prefirieron ignorar, o de plano olvidar, que Rocío Flores también era una víctima clave en todo este oscuro rompecabezas. La cruda verdad de estas dinámicas jamás cabrá en un circo de televisión. Casi nunca hay buenos y malos perfectos. Y este caso, con todo su peso mediático y psicológico, no iba a ser la excepción. El sismo que causó este reportaje en la televisión de España fue brutal. Obligó a demasiados periodistas de espectáculos a cuestionar a fondo su propia ética y a replantearse, aunque fuera por imagen, esas tácticas tóxicas que antes disfrazaban como gajes del oficio. Nosotros tenemos que hacernos la pregunta incómoda. ¿Cuántas veces los medios entregaron un micrófono abierto, foros y rating a un agresor que solo usaba la pantalla para destruir a otra persona? ¿Cuántas veces la industria fue cómplice silenciosa? Quizás sin saberlo, o peor, sabiéndolo todo pero prefiriendo el dinero antes que la moral. Obviamente, no todos los comunicadores respondieron igual ante esta crisis ética. Muchos simplemente miraron hacia otro lado. Otros lo enfrentaron con una honestidad inusual en el medio. Y hubo quienes aprovecharon para golpear al sistema con críticas muy válidas en papel, pero cargadas de hipocresía.
escupidas por figuras que se habían alimentado de ese mismo morbo durante años. Este es el clásico síntoma cuando la sociedad por fin decide abrir los ojos. De pronto, todos quieren pararse del lado correcto, ya que es lo más seguro. El verdadero valor era defender a la víctima cuando nadie te aplaudía, cuando te costaba la carrera y remabas contra la corriente. Al revisar el archivo, te das cuenta de que casi nadie lo hizo. Hubo contadas excepciones, periodistas que pasaron años exhibiendo los huecos en la versión de Antonio David. Mujeres que cuestionaban por qué Rocío Carrasco seguía vetada para defenderse, que fastidiaron a sus propios colegas haciendo las preguntas incómodas. Esas que nadie tocaba para no arruinar el show ni tirar el teatro que vendían. Hoy toca reivindicar a esas voces. Aunque no sean las que se llevaron las portadas más jugosas en su momento, también vimos a quienes se voltearon de bando gracias al documental. Fueron pocos, la verdad, porque tragarte tus palabras en televisión nacional, tras años de atacar a alguien, trae una factura altísima que muy pocos quisieron pagar, pero existieron. Y ese ligero cambio confirmaba que la percepción en las calles se había quebrado para siempre. Mientras tanto, la herencia de Rocío Jurado, económica y simbólica, operó como el motor principal en la pesadilla de Rocío Carrasco antes, durante y después del escándalo, porque su guerra fría con José Ortega Cano jamás dejó de operar como la gran sombra de fondo. Ortega Cano es un personaje profundamente trágico en este expediente. Y debemos aceptarlo. Fue el esposo de Rocío Jurado atravesando la etapa más asfixiante de su vida y agonía. Él se mantuvo a su lado mientras la enfermedad la devoraba lentamente, y al fallecer ella, terminó en el ojo del huracán de pleitos familiares. Dinámicas tóxicas que seguro jamás previó y para las cuales no estaba armado psicológicamente. Además arrastraba sus propios demonios, problemas penales gravísimos tras un choque fatal que sumó una losa de tragedia a un caso ya de por sí saturado de miseria. Y durante todo esto, su distanciamiento con Rocío Carrasco quedó como una herida sucia e inconclusa. Un crudo recordatorio de que esta investigación destapaba muchas más raíces podridas de las que cualquier serie, por exhaustiva que fuera, lograría documentar. La memoria de Rocío Jurado también fue un campo de batalla durante la emisión de la serie. Los críticos aseguraban que su nombre terminaba manchado y usado como un simple peón en esta guerra inconclusa. Pero acompáñame a esta conclusión. Escuchar la cruda verdad de su hija era la única manera real de hacerle justicia. Al investigar esto, tú y yo notamos algo. Muchos no podían separar a la madre de la hija. Escuchando en Rocío Carrasco el eco de Rocío Jurado, mis notas muestran que parecía la continuación de lo que la cantante no pudo concluir. Ese vínculo tan profundo entre madre, hija, la leyenda y quien creció bajo su sombra, intentando ser alguien real con su propio dolor asfixiante. Para mí, tras analizar el caso, esto es lo más profundo de la historia. Mis datos confirman que no es solo un caso de maltrato o un circo mediático cínico. Es la oscura historia de lo que heredamos, de lo que pasa de una generación a otra, del peso que una madre deja a su hija, mucho más allá de la sangre. Mi análisis revela que Rocío Jurado le dejó a su hija algo imborrable. Le dio el gran ejemplo de alguien que, ante todo, eligió cantar. Alguien que decidió usar la voz para canalizar ese dolor asfixiante, en lugar de dejar que el pánico la paralizara por completo. Al revisar los videos, vi que Rocío Carrasco hizo lo mismo a su modo. Se sentó frente a la cámara y documentó su cruda verdad. Como investigador, sé que cuestionar la veracidad de su testimonio es algo que ningún análisis serio de este caso puede simplemente pasar por alto, porque en un sistema que exige la presunción de inocencia y usa los lentos procesos legales como escudo básico para la convivencia social, sé perfectamente que un relato desgarrador no se traduce en evidencia judicial probada, ni lo vuelve indiscutible en cada uno de sus tensos detalles. Busqué los expedientes. Antonio David Flores jamás fue condenado penalmente por ese patrón de abuso psicológico que ella describió paso a paso en televisión. Tú y yo debemos aceptar este hecho frío. Es vital en mi investigación, aunque resulte muy incómodo para quienes empatizan con su desgarrador testimonio. Legalmente hablando, descubrí que no existe una sola sentencia firme que avale de forma oficial y bajo juramento la tensa versión de los hechos que ella expuso. Pero, según mi investigación, este frío argumento legal fracasa al aplicarse al oscuro mundo del daño y maltrato psicológico. Porque, como bien sé, la esencia de este abuso silencioso es justamente lo imposible que resulta conseguir evidencia sólida. Al revisar los casos, es un infierno probar que una víctima fue aislada sistemáticamente, humillada,
asfixiada y destruida mentalmente cuando no existen testigos que lo corroboren, cuando el horror ocurre a puerta cerrada y el mismo trauma ha provocado que la víctima sea incapaz de articular o documentar el abuso mientras está siendo destrozada en tiempo real. He documentado cómo esta brecha entre la impunidad de las leyes y el trauma real es la falla más podrida en la protección a víctimas a nivel mundial. No solo pasa en España. Es un fallo sistémico que mi análisis resalta. Algo que este caso visibilizó brutalmente para millones que jamás habían cuestionado este silencio cómplice. Mis fuentes confirman que el material pasó por un filtro editorial brutal, casi asfixiante, antes de salir al aire. Quienes produjeron esto sabían perfectamente que cada fotograma y cada palabra estarían bajo el microscopio de investigadores como yo, tanto a nivel periodístico como penal. Filtrar esto implicaba asumir una carga enorme de responsabilidad mediática que definitivamente no se tomaron a la ligera. Como investigador, sé que esto no resuelve el turbio misterio de qué pasó realmente entre ellos durante esos oscuros años de relación y su tensa ruptura, pero mis notas prueban que el caso es más retorcido que cualquier titular barato. Cuando bajó la espuma del circo mediático y la histeria pública, el expediente de Rocío Carrasco entró en otra etapa. Un periodo de daños colaterales mucho más lentos, densos y pesados, menos escandalosos a simple vista, pero cruciales si estudiamos el profundo trauma colectivo que este caso dejó en la memoria de todos. Al monitorear los medios, vi que Rocío Carrasco siguió dando la cara en pantalla tras soltar aquella bomba, pero su estrategia cambió. Evitó la carnicería de los programas de chismes tradicionales. Mis reportes muestran que buscó otras plataformas, trincheras distintas para blindar su imagen, proyectos sobre el legado de su madre que le permitían respirar bajo los reflectores, huyendo de esa dinámica tóxica de la farándula. En mis archivos, la fractura con sus hijos permanece como el expediente más devastador de su vida. Mi investigación es clara. No hubo final feliz ni reencuentros de telenovela que el morbo pedía a gritos. La fría realidad del abuso es que muchos vínculos jamás sanan. He documentado cómo, a veces, las cenizas no se levantan. Y si lo hacen, es un proceso tan doloroso y oculto que las cámaras y los forenses jamás logran captarlo. Seguí la pista de Rocío Flores. Mantuvo su perfil público. Se consolidó como otra pieza clave del tablero mediático, generando su propio ruido, negocios y polémicas aparte. Verla en las pantallas era la prueba psicológica constante de que esta pesadilla no se apagó cuando rodaron los créditos finales del documental. El daño siguió pudriéndose en personas reales. Al investigar, documenté cómo el movimiento feminista exprimió este caso. Algunas estrategias sirvieron para abrir expedientes urgentes sobre el abuso de poder sistemático, sobre cómo borramos la violencia psicológica, evidenciando también la actitud cínica y cómplice de los medios en dinámicas destructivas que venden como simple show. Pero mis datos apuntan a tácticas mucho más oscuras al inflarla como un símbolo tan colosal que la víctima real terminaba asfixiada, aplastada bajo la pesada agenda que distintos grupos políticos y sociales le obligaron a cargar. Como analista, veo el crudo riesgo de volverte la pieza central en un tenso debate cultural masivo. Tú y yo sabemos cómo acaba. Borran tus defectos y te vuelven un estandarte perfecto. Y un estandarte no tiene permiso para fallar ni sentir, no puede tener traumas complejos ni salirse del guión que la opinión pública le impuso, sin pagar con sangre el precio de esa traición mediática. Al revisar su caso, vemos que Rocío Carrasco soportó esa presión de forma imperfecta, como cualquiera. Sus apariciones, públicas posteriores, tras analizar las grabaciones, no cumplieron la altísima expectativa que este documental generó. Nuestros datos muestran decisiones que sus seguidores más fervientes no comprendieron. Esto provocó pequeñas grietas en ese inmenso apoyo social que inicialmente recibió. Grietas que revelan una proyección social frágil, más que fallas en la propia víctima. Ustedes y yo sabemos que España cambió con esta investigación. No de manera definitiva, porque un solo expediente no transforma a una sociedad entera. Pero al analizar los datos, notamos cambios específicos y medibles que debemos documentar con precisión matemática, evitando caer en falsos triunfalismos. Nuestro análisis lingüístico confirma que cambió el vocabulario. Las palabras usadas por los medios para reportar la violencia de pareja, para diseccionar esas dinámicas de control y abuso psicológico en las relaciones, se volvieron mucho más precisas, más exactas, acercándose por fin a lo que nosotros, los especialistas, llevamos años intentando posicionar públicamente. Este hallazgo es crucial. El lenguaje moldea nuestra realidad. Si tienes la terminología exacta, puedes clasificar el daño mental, reconocer al agresor y por fin enfrentarlo. Nuestra investigación revela que también mutaron los engranajes de varios programas de televisión.
No todos los formatos, no radicalmente, pero la fría evidencia de que ciertos programas operaban como máquinas de destrucción psicológica quedó instalada en la industria televisiva. Diversos productores y altos ejecutivos comenzaron a plantearse dilemas éticos inéditos. Varios analistas y presentadores empezaron a escudriñar con una mirada mucho más crítica los contenidos emitidos. Los registros oficiales muestran que las instituciones reaccionaron. Hubo tensos debates legislativos detonados por este testimonio. Documentamos exigencias para reformar los protocolos de atención a víctimas. Hubo una confesión institucional, aunque fuera retórica, confirmando que nuestra sociedad española aún tenía un inmenso trabajo pendiente sobre cómo procesar a las personas que denuncian violencia y maltrato sistemático, y cómo trituramos sus testimonios en los medios. Pero al indagar, descubrimos algo mucho más sombrío. Difícil de cuantificar, pero innegablemente real. Miles de mujeres estudiaron esa docuserie y tomaron decisiones urgentes sobre su propio encierro. Rompieron relaciones donde llevaban décadas secuestradas emocionalmente, sin descifrar por qué no lograban escapar. Acciones concretas para exigir ayuda psiquiátrica, hablar, y por fin diagnosticar eso que siempre habitó en la zona oscura de la angustia crónica y el terror de todos los días. Estas víctimas invisibles no cuadran en ninguna estadística oficial. Sus expedientes jamás protagonizaron noticieros, pero forman el verdadero peso forense del legado que Rocío Carrasco detonó al sentarse bajo los reflectores y soltar la verdad. Acompáñenme en esto. Hay una interrogante brutal rondando toda esta investigación, una que debemos diseccionar juntos, aunque los resultados no sean definitivos. El enigma principal. ¿Por qué demonios demoró tanto? ¿Por qué tardó tanto Rocío Carrasco en declarar? ¿Por qué tardó tanto este país en auditarla? ¿Por qué la maquinaria mediática, que fue la auténtica escena del crimen por décadas, demoró tanto tiempo en auditar su propia toxicidad? La primera pieza de este rompecabezas coincide perfectamente con la evidencia que ya documentamos en este archivo: el terror puro, el colapso mental, lo imposible que es testificar cuando la opinión pública fue manipulada meticulosamente por una versión opuesta fabricada durante años. Ese patrón psicológico donde las víctimas juran que nadie validará sus pruebas. Y el brutal costo legal, financiero y emocional de ir a juicio público y revisando sus tácticas requería la plataforma exacta. Un documental blindado donde las pruebas brillaran con toda su crudeza gráfica, sin terminar mutiladas en un vulgar titular amarillista de 60 segundos. El segundo hallazgo es mucho más cínico. La sociedad tardó en procesar la evidencia porque, francamente, operamos con enormes y convenientes puntos ciegos. Tenemos nuestros propios sesgos sobre qué testigo resulta creíble. Arrastramos inercias culturales asfixiantes acerca de los roles de género, la maternidad perfecta, sobre la información que toleramos discutir abiertamente. Además, descubrimos un siniestro mecanismo de defensa psicológica a nivel masivo, esa necedad clínica de evadir los hechos, porque admitirlos implicaría auditar nuestras propias vidas. Pero la conclusión final de este caso es la peor. La corporación mediática retrasó su escrutinio porque autoinvestigarse generaba pérdidas millonarias. Confesar significaba declararse cómplices de abuso sistemático, porque una auditoría corporativa real es infinitamente más dolorosa que culpar al exterior. Además, al rastrear el dinero, el negocio del espectáculo que patrocina esta maquinaria carece de incentivos financieros para frenar y evaluar cuántas víctimas colaterales va dejando. Sin embargo, nuestra investigación demuestra que esto varió tras la primera declaración de Rocío. No porque una sola testigo pudiera desmantelar la corporación completa, sino porque este expediente irrumpió cuando la audiencia estaba madura, de forma subconsciente, para procesar la toxicidad que siempre tuvimos frente a las narices, pero que carecía de la terminología clínica adecuada para impactar a millones simultáneamente. Analizando los archivos, hay eventos irrelevantes que generan morbo temporal, dominan las tendencias un par de semanas y terminan enterrados bajo la amnesia colectiva. Pero al revisar casos como este, descubres verdaderos espejos sociales. ¿Qué hacemos ustedes y yo con esta evidencia empírica? Son momentos críticos donde una cultura diagnostica sus propios tumores. El expediente Carrasco pertenece definitivamente a esta categoría brutal. Los perfiles psicológicos muestran a una mujer atrapada en una fama no solicitada. Alguien que desarrolló un vínculo con su agresor, sufriendo traumas que demoró décadas en clasificar, que perdió custodia y reputación injustamente, que desarrolló mecanismos de supervivencia indescifrables, y que un buen día destapó su archivo, calculando fríamente el enorme costo colateral que pagaría. Nuestro reporte también abarca a la madre ausente.
Rocío Jurado falleció ignorando la verdadera dimensión del acoso mediático que se desataría contra su hija durante años. Murió sin blindarla legalmente contra los carroñeros. Dejó una herencia de fama tan colosal, que terminó asfixiando por completo a la heredera. Como analistas, resulta inevitable teorizar qué habría denunciado ella hoy, qué habría hecho al ver toda esta tragedia. He buscado esa respuesta a fondo, y obvio, no existe. Pero al investigar a Rocío Jurado, repasando viejos testimonios, descubrimos a una mujer sin miedo a la verdad. Alguien que, según los archivos, siempre tomaba el camino más brutal. Si era el más honesto. Y analizando los hechos, su hija hizo exactamente eso aquel domingo de marzo de 2021, frente a una cámara. España sigue perturbada por esa imagen. Y no por ser hermosa, sino por ser evidencia cruda. Es la prueba documentada de alguien que eligió la verdad sobre el silencio opresivo. Prefirió ser escuchada antes que pudrirse en la comodidad de ser invisible. Y esa decisión, sin importar cuánto intenten los cínicos destrozar o matizar los detalles oscuros de este caso, resulta un acto inmensamente valiente en una sociedad podrida que aún se ahoga cuando la obligan a tragar verdades incómodas. El caso de Rocío Carrasco no se cerró con el documental, ni con el debate barato, tampoco morirá al terminar nuestra investigación. Porque los verdaderos cambios sistémicos nunca desaparecen sin dejar rastro, se incrustan en nuestra psique, alterando cómo analizamos este mundo y a sus depredadores. Se vuelven el triste estándar, la base para destapar otros horrores, ayudando a más víctimas a encontrar la evidencia que necesitaban desesperadamente para validar su propio infierno personal. Exactamente eso pasó con Rocío Carrasco y España. Y tú y yo sabemos que, más allá del rating barato o el ruido en redes, teníamos que investigar esto. Merecía ser expuesto y recordado. Ah,